ahora sí, vámonos entonces a ser edificados a través de la palabra. Tome por favor allí su Biblia, ubíquese en el primer libro de Reyes, el capítulo 20. Espero que usted lo haya vuelto a leer a lo largo de esta semana. ¿Cuántos lo leyeron esta semana? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Bueno, que el Señor los bendiga. A todas esas manos que no se levantaron. Recuerde que nos estamos acercando a este texto bajo la visión de tratar de tener una lectura de la iglesia y la sociedad. La iglesia y la sociedad. Usted dirá, pero vamos a hablar de la iglesia y la sociedad en un texto del Antiguo Testamento. Ojo, no olvide que todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra de una realidad que sería manifestada tanto en el Nuevo y la realidad que vivimos hoy. Ahí está leída en sombra, ¿cierto? En anticipo. Y el objetivo de hablar de iglesia y sociedad es plantearnos una vez más el desafío de estar, pero no pertenecer. Porque esa es la realidad. Ojo, estamos en medio de esta sociedad. Aquí estamos. Es parte de la asignación de Dios para nosotros aquí, ahora. Pero no pertenecemos a esta sociedad. Estamos, pero no somos de aquí. Entonces, con base en este relato, el objetivo es tratar de tener una lectura de la realidad de la iglesia y la sociedad desde los detalles de esta historia hermosa. Y vamos a leer una vez más esta primera parte de la historia que leímos el domingo pasado. Y vamos a leerla de nuevo para que usted se ubique. Los que ya la leyeron incansablemente a lo largo de esta semana, pues la recuerdan de nuevo, ¿cierto? Primero de Reyes, capítulo 20. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decida al rey mi señor, haré todo lo que me mandaste, todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó estas palabras, estaba bebiendo con los reyes en las tiendas. Dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú.
Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido a su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios siguiéndole los de Israel, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Repasemos rápidamente lo que miramos en este texto. Veíamos, por ejemplo, con sorpresa cómo Acab asentía las afirmaciones del rey de Siria. El rey dice: tú, tus hijos, tus siervos, todo lo que tienes es mío. Y Acab le dice: sí, señor, todo es tuyo, ¿cierto? Acab se preocupa cuando Ben-Hadad decide incursionar en la tierra, venir por lo que dijo que era de él. Parece que Acab había, por conveniencia, como por no mantener la cosa así tranquila, si él dice que nosotros somos de él, pues digámosle que sí, ¿cierto? No hay problema. Entonces Acab, observábamos que Acab ha tenido una relación complaciente con Siria. No ha visto a Siria como lo que es, una nación pagana, enemigos del pueblo de Dios. Y ha mantenido una relación de conveniencia. Cuando le convenían ser aliados, eran aliados. Cuando le convenía aceptar lo que decía. Pero observamos en primera instancia, y fue las dos declaraciones que vimos en el texto, que el sistema mundano en el que estamos pretende enseñorearse de la iglesia, ¿no? Recuerde, estamos leyendo la iglesia y la sociedad en el desafío de ser, pero no permanecer, ¿cierto? Estamos, pero no pertenecemos. Ojo, acá dice: si Ben-Hadad dice que somos de él, pues allá que se crea eso. Pero ojo, Ben-Hadad estaba convencido de eso. Ben-Hadad creía firmemente que Israel le pertenecía, eran sus vasallos. Y decide ir por acá, sus mujeres, sus hijos y todo lo que tiene. Ojo, este sistema en el que estamos, por favor, no nos creamos el cuento de que reconocen, le dan el valor especial que la iglesia tiene en medio de la sociedad. No. Todo esto está diseñado para neutralizar el poder de la iglesia, la función, la operación de la iglesia, para de alguna manera que la iglesia no tenga la relevancia que debe tener en medio de la sociedad. Todo el tiempo el sistema en el que estamos pretende imponer sobre la iglesia sus propios valores. Y esto es lo que a veces no hemos entendido, que el verdadero poder de la iglesia está en lo radicalmente distinta que es al mundo. No en que seamos bien parecidos, a ver si de pronto los seducimos con eso. No es en que, otra acotación que hicimos, Siria no queda en las fronteras de la tierra prometida, no queda en el espacio de la tierra prometida. Siria es un país que queda al norte. O sea, Israel no tenía el desafío de expulsar a Siria, porque Siria no estaba en su territorio, pero sí tenía el reto de no dejarla entrar. Y decíamos eso: nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, no tenemos el desafío de expulsar al mundo, no, pero sí no permitirle que entre a la iglesia. Amén. El segundo aspecto que analizábamos tiene que ver con la decisión que finalmente Acab toma.
nunca obedezcas aquello que se opone a lo que Dios ha dicho. Cuando Acab, que de manera complaciente ha aceptado lo que Ben-Hadad dice, se da cuenta que es en serio, que Ben-Hadad va a entrar a su territorio, que va a tomar a sus mujeres y a sus hijos y a llevarse lo que él dice que es de él. Entonces Acab se angustia, ¿sí? Y acude a los ancianos de Israel, quienes le dan un consejo: no lo obedezcas, no le obedezcas, no hagas lo que te pida. Y aquí es el reto que nosotros tenemos. Ojo, estamos en medio de un sistema. Dios nos llama a obedecer a nuestras autoridades, Dios nos llama a sujetarnos a ellas, pero esa obediencia tiene un límite. Tiene un límite. ¿Cuál? ¿Cuál límite? Lo que Dios ha declarado, exacto. Cuando tú encuentras que hay algo que se opone a lo que Dios ha dicho, que está en contravía de lo que Dios ha dicho, la Escritura te dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este fue el desafío que vivió la iglesia primitiva. Recuerdan, ellos son llamados ante las autoridades y se les prohíbe que prediquen en nombre de Jesucristo, el resucitado, ¿cierto? Los amenazan, los encarcelan, no pueden hacer eso. Y la respuesta de los discípulos fue esta: nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El consejo de los ancianos fue sencillo pero contundente: no le obedezcas, no hagas lo que te diga. Escucha, este es un sistema que nos está gritando por todos los lados que nosotros, que nuestros hijos, que todo lo que tenemos le pertenece a este sistema. Toda la legislación está apuntando a eso. Todo lo que vemos parece como oprimirnos en esa línea, pero nosotros estamos convencidos, porque la palabra lo declara, que todo cuanto somos y tenemos le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo le creo al Señor. Yo quiero creerle al Señor a pesar de la presión de lo que vivo todo el tiempo. El desafío que tenemos es creerle al Señor. Amén. Las amenazas de Ben-Hadad se multiplicaron, pero la provisión y la seguridad de Dios también se fortaleció con Israel. Amén. Ahora, hoy quiero que avancemos un poquito más en dos aspectos muy puntuales que al final usted se va a dar cuenta que tienen que ver con una sola cosa, pero los quiero, para tratar de ser un poco más enfático, hacerlos o dividir, hacerlos por separado. Entonces escuche. Primer aspecto hoy, escuche. Para reconocer con claridad la voz de Dios, yo necesito darle la espalda al sistema en el que estoy. Reconocemos con claridad la voz de Dios cuando le damos la espalda al sistema en el que estamos. Mira, yo no sé si a usted le pasa o me pasa solo a mí, pero uno de los grandes retos que uno tiene como hijo de Dios es frente a alguna circunstancia en particular, de esas que no están literalmente escritas en la palabra, porque cuando está escrito en la palabra en forma literal uno dice, pues ya, es fácil, ¿cierto? Pero cuando uno vive situaciones de esas que no están ahí literalmente escritas en la palabra, la lucha que uno tiene es: ¿será que esto es de Dios? ¿Será que lo que voy a hacer es respuesta a la dirección de Dios? ¿O es como lo que mi corazón quiere? Y algunos comienzan a poner señales, otros comienzan a una cantidad de cosas que especulamos con eso, porque ¿cómo nos cuesta a veces reconocer la voz de Dios en una circunstancia en particular? ¿Por qué le menciono esto? Por favor, póngase un momentico en el papel de Acab, rey de Israel. Escuche. Acab está sitiado por un rey que tiene 32 reyes más aliados, un ejército innumerable, y él ha mantenido una especie de relación, ¿no?
por la buena, ¿cierto? Como que usted dice que es dueño de todo. Ah, listo, sí, usted es el dueño. Que yo le pertenezco, sí, yo le pertenezco. Que tengo que pagarle tributo, pues yo le pago, no hay problema, ¿cierto? Pero digamos que como rey ha preservado la vida de la nación. Ahora los ancianos le dicen, no le obedezcas, no hagas lo que te pide. Y él se envalentona y le dice, pues yo le obedecía antes, pero ya no. No voy a hacer lo que usted dice. Y el rey de Siria lo amenaza. Y lo amenaza de una forma bastante asustadora. Mire, el polvo de Samaria no bastará en las manos de todos los que van conmigo. O sea, vamos a barrer con todo. ¿Sí? Entonces, en un momento determinado, acá está pensando, ¿no hubiera sido mejor manejar esto como en forma diplomática? Y pues sí, que vengan y se lleven algunas cosas, pero igual sobrevivimos. Pero es que ahora van a entrar y van a acabar con todo. Y es que es muchísima gente y no tenemos forma de defendernos. Entonces, quizás con lo que Acab está luchando en este momento es esto que los ancianos dijeron. ¿Será la voz de Dios? ¿O será unos ancianitos que pues ya como ellos están de salida no les importa que los demás sobrevivamos o no? Fanáticos, religiosos y todo esto. Recuerde que este es el versículo 12. Mire el versículo 12. Cuando él oyó esta palabra, Ben-Hadad, estando bebiendo con los reyes de sus tiendas, dijo a sus siervos, disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Escuche. Acab consultó a los ancianos. Los ancianos le dicen, no les obedezcas. Le dice a Ben-Hadad que no le va a obedecer. ¿Y cuál es la respuesta de Ben-Hadad? Ah, no, pero y verá. Lo amenaza y además le dice al ejército, hermanos, manos a la obra. O sea, acá dice, y todavía no ha llegado el profeta. Porque como ya leímos la historia completa, después viene un profeta y le dice, tranquilo, Jehová, el Dios de Israel, dice, ah, bueno, ya. Pero escuchen, a estas alturas todavía no ha llegado el profeta. Estamos en el versículo 12. Todavía no hemos llegado al 13. ¿Sí? El 12 es antes del 13. No hemos llegado al 13. Entonces, acá está pensando, ¿esto sí sería de Dios o no? Y vuelvo y digo, lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo. ¿Cómo puedo reconocer con claridad la voz, la dirección de Dios en alguna circunstancia en particular? ¿Cómo saber si es Dios realmente el que está hablando? Ben-Hadad lo ha amenazado. Ahora le pide a sus efectivos de guerra que se dispongan. Toda esa fuerza invasora se prepara para atacar a Israel en cualquier momento. La tensión es inminente y seguramente el rey a estas alturas está invadido por la incertidumbre, por el temor. ¿Sería Dios el que habló a través de estos ancianos? Y mira, este rey cuya conducta ha sido pagana y cuya gestión ha desconocido completamente a Dios, no nos extrañe que en este momento esté debatiéndose sobre si esto era la voz de Dios o no. Pero luego viene el verso 13. Ahora sí, verso 13. He aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo, ahora sí, así ha dicho Jehová. ¿Has visto esa multitud? ¿Has visto esa gran multitud? He aquí que te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Escucha, porque quiero enfatizar este primer detalle. Escucha, Acab durante todo su reinado fue visitado por la voz de Dios. No es que esta es la primera vez que Dios le habla a Acab, al contrario. Toda su vida Dios le ha hablado a Acab. Es más,
Dios le habló a Acab a través de uno de los más grandes personajes de todo el Antiguo Testamento. ¿Recuerda? ¿Quién vino directamente al trono de Israel para dirigirse al rey? ¿Recuerda quién fue? Elías. Elías fue delante de Acab y le habló en nombre de Dios. No es que Dios nunca le haya hablado a Acab, es que este hombre nunca le prestó atención a la voz de Dios. Dios siempre nos habla, como siempre le habló a Acab. El asunto es que nosotros, como Acab, no siempre estamos listos a escucharle. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué si Acab nunca ha reconocido la voz de Dios, por qué en esta ocasión sí lo hace? Pero siempre estaba involucrada su familia. Cuando la sequía azotó toda la tierra, azotó a toda su familia. ¿Por qué ahora pudo reconocer la voz de Dios? Escucha, porque es la primera vez en la vida de Acab que él prefiere la obediencia por encima de la conveniencia. Cuando los ancianos le dicen, no les obedezcas, no hagas lo que te piden, él fue ante los mensajeros de Ben-Hadad y le dijo, no voy a hacer lo que ustedes dicen. Díganle a él que no lo voy a hacer. Por primera vez, escuche bien, por primera vez en su vida, Acab le da la espalda al sistema que lo gobierna y decide obedecer a Dios. Reitero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo reconocer la voz de Dios? Porque no hemos sido radicales dándole la espalda al sistema en el que estamos. Cuando usted y yo de manera radical le demos la espalda a todos los valores que gobiernan esta sociedad y nos centremos en lo que declara Dios en su palabra, cada vez que vayamos a ella podremos reconocer lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Acá le da la espalda a esa relación de conveniencia con su vecino y por primera vez pudo asimilar con claridad lo que Dios tenía para él. El enemigo estaba constituido por una gran multitud. No había forma humana posible de ganar en esa confrontación. Sin embargo, Dios le dice, ¿has visto la multitud? Hoy la entregaré en tu mano. No importa, no importa el tamaño de la amenaza. Pero ojo con esto, por favor. Ojo con esto. Es muy difícil que estando sumergidos en el sistema mundano que nos rodea, es muy difícil que manteniendo una postura complaciente con el mundo en muchos aspectos de la vida, podamos reconocer la dirección de Dios para nosotros. Es muy difícil. Si yo vivo una vida completamente permeada por los valores del sistema, difícilmente voy a reconocer con claridad la voz de Dios cuando Él me hable. Acá podía pensar que eran un grupo de ancianos fanáticos, pero ¿por qué a diferencia de los otros momentos pudo reconocer que era la voz de Dios? Porque optó por la obediencia. Y mira, a veces hemos justificado nuestra identificación con el sistema. Sí, es que hay mucho fanatismo, es que a veces tenemos una mentalidad retrógrada, es que las cosas hoy no son como eran antes y podemos argumentar muchas cosas más, pero en el fondo lo que está ocurriendo es que por habernos familiarizado tanto con el sistema en el que estamos, nos hemos vuelto insensibles a reconocer la voz de Dios para nuestro día a día. Te voy a poner un par de ejemplos. Hoy nos insistimos, por ejemplo,
en el desafío de volver a congregarnos fiel y comprometidamente. Pero alguien podría decir, pero pastor, un momentico, es que la pandemia redefinió la forma de congregarnos. No, pastor, es que la pandemia redefinió la forma de congregarnos. Entonces, ojo, la iglesia prefiere creer que una pandemia modificó un llamado que es taxativo, un llamado que es indiscutible de la escritura. Entonces, repito, preferimos creer que una pandemia modificó algo que la escritura ha declarado desde siempre, antes de reconocer que Dios nos está llamando a la obediencia. Y tenemos toda una teología hoy que está argumentando las nuevas formas de congregarnos y todo lo demás y esto. Pero repito, preferimos reconocer que hay una redefinición de un concepto a través de un episodio que ocurrió, antes de reconocer que Dios me está hablando a mí y a mis generaciones para establecernos en lo que Él nos ha llamado a hacer. Y podríamos hablar de lo que tiene que ver con nuestros tiempos de gratitud, de oración, de nuestras finanzas. Otro ejemplo clásico. Hoy, por ejemplo, hay toda una nueva tendencia en cuanto a el asunto de no ejercer disciplina sobre los hijos. Toda una serie de teorías de las ciencias humanas sobre todo este tipo de cosas. Entonces, hoy uno escucha aún desde el interior de la iglesia voces que se levantan para decir, es que mire, se ha descubierto esto y lo otro, pero tú y yo tenemos una instrucción clara en la palabra de cómo es que Dios espera que nuestros hijos sean formados, que nuestros hijos sean disciplinados, que nuestros hijos sean establecidos en un propósito, porque es el diseño de Dios para la preservación de ellos. Entonces estamos viendo cómo las nuevas generaciones están mudando a una serie de personajes incontrolables, que no tienen límites, que no tienen ningún tipo de estructura de autoridad sobre ellos. Y preferimos otra vez creer que este es el nuevo diseño de crianza de hijos y desconocer por completo lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero reitero, porque hemos sido tan permeados por los valores del sistema, que cuando Dios me habla en la palabra, yo digo, no, lo que pasa es que sí, este era otro tiempo, es que este eran otras cosas, es que este era... Y mira, mientras sigamos moviéndonos en forma complaciente entre las corrientes de este sistema, difícilmente vamos a reconocer la dirección de la voz de Dios para nuestras vidas. ¿Sí ven? Ahí está la confirmación, ¿se da cuenta? Repito, mientras sigamos de manera complaciente moviéndonos entre las corrientes de este sistema, va a ser mucho más difícil que en el día a día podamos reconocer la voz de Dios. Pero ¿sabes lo que es especial? Escucha, Acab está arriesgando la supervivencia de toda la nación, porque su decisión, o sea, cualquier persona le hubiera podido decir, venga, rey, use su capacidad estratégica y todo lo demás, la diplomacia. Es que, hermano, esta gente son muchos y ya dijeron que van a arrasar con todo. Pero Dios le dice, no importa lo grande que son, yo los entregaré en tu mano. Y aquí viene lo especial. No importa lo amenazante de lo que hoy vivimos. No importa lo incontrolable de todas estas tendencias que parece que se sobreponen
a una iglesia que se ve como arrinconada. Escúchame, cuando yo reconozco la voz de Dios, puedo apreciar que los más grandes obstáculos, los problemas más agobiantes, las situaciones más asfixiantes pueden ser revertidos por la grandeza y el poder de quien habla. Amén. No importa el obstáculo, el tamaño del obstáculo que esté delante de ti. No importa la situación complicada que te esté asfixiando. Si tú puedes reconocer la voz de Dios, has visto esa multitud tan grande, he aquí que hoy la entregaré en tus manos. Aleluya. Yo la entregaré en tus manos. Gloria al Señor. Esto es lo especial de la voz de Dios. Por eso te digo, y el asunto aquí no es que podamos tener una solución para todo. El asunto aquí es que podamos tener claridad de la voz de Dios todo el tiempo. Seguramente los generales del ejército de acá le estarían diciendo: oiga, rey, le embarramos, esta gente es mucha, no hay manera de ganarles, esto hubiéramos... No. Pero Dios comprometió su palabra. Dios comprometió su palabra, amén. No importa la grandeza del obstáculo, lo agobiante del problema, lo asfixiante de la situación. La grandeza y el poder de quien habla siempre se manifestará para cumplir su propósito. Amén. Pero quiero que vayamos un poquito más allá. Y usted ahora se va a dar cuenta que tiene que ver con este mismo aspecto, pero vamos a incursionar en uno de los más hermosos detalles de esta historia. Mire otra vez el verso 13. He aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo la entregaré hoy en tu mano. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces aquí viene nuestra segunda afirmación en esta mañana. La voz de Dios viene prioritariamente para que conozcamos a Dios. Otra vez. La voz de Dios viene prioritariamente, fundamentalmente, especialmente para que conozcamos a Dios. Esa multitud tan grande, yo la entregaré en tus manos para que conozcas que yo soy Jehová, para que conozcas que yo soy Jehová. Y te decía, y de verdad, hagan el ejercicio de leer la totalidad del capítulo esta semana, otra vez. Pues otra vez se los digo, no es que otra vez lo lean porque no lo han hecho, pero la historia es de esos relatos que cualquier guionista podía llevar al cine sin problemas. Pero aquí, en la parte final del verso 13, encontramos uno de los detalles más significativos de todo el relato. Dios le habla al monarca por medio del profeta, ¿sí? Le anticipa la victoria. Esa multitud tan grande, impresionante, numerosísimos, yo hoy los entregaré en tus manos. Escuche, le habla y le anticipa la victoria, pero le aclara el objetivo principal por el cual le habla. ¿Cuál es? Para que conozcas que yo soy Jehová. Dios va a pelear por Israel. Dios va a derrotar a los sirios, pero no para que la nación tenga alivio.
No para que los vecinos sepan quién es Jehová. Es para que la grandeza de Israel sea reconocida por Israel, por su rey, para que tú me conozcas acá. Y este no es un asunto de promoción o de conveniencia o de bienestar, es un asunto de propósito. Y por favor, y perdóneme que sea tan reiterativo, pero esto es uno de los detalles más reveladores de todo este texto, de toda esta historia, y que por lo general nosotros pasamos por alto en nuestro día a día con Dios. Escuche, usted y yo siempre queremos que Dios intervenga en nuestras situaciones complicadas, que podamos escuchar su voz para saber qué hacer, para saber qué decidir, para saber qué paso debemos tomar. Y Él interviene, Él habla, pero ¿para qué? Para que le conozcamos. Para que le conozcamos. Y quizás a estas alturas tú estás pensando, pastor, un momentico, Acab sí necesitaba conocer a Dios. Este era un rey pagano que había vivido toda la vida dándole la espalda a Dios. Pero pastor, nosotros ya conocemos a Dios, somos hijos de Dios, hemos sido alcanzados por su gracia, somos salvos, nosotros le conocemos. Escúchame, el conocimiento de Dios no es una comprensión intelectual o doctrinal que yo alcanzo. El conocimiento de Dios es la dinámica de vida que le da sentido a mi fe. Repito, el conocimiento de Dios es la dinámica de vida que le da sentido a mi fe. Mi fe se nutre en esa dinámica de conocerle todo el tiempo. Recuerda que conocer no tiene que ver con el intelecto, no tiene que ver con una doctrina que tú sabes. Conocer tiene que ver con una relación, la más íntima y cercana de todas las relaciones. Esta es la dinámica en la cual yo me ejercito todo el tiempo con el Señor cuando escucho su voz. Yo no escucho su voz para tratar de encontrar la solución a un problema. Yo escucho su voz para tener acceso a la revelación del Dios que me habla. Conocer a Dios es el combustible de nuestra comunión, la que disfrutamos todos los días. Y nota, y aquí es donde quiero, y ya quiero ir finalizando, pero por favor escucha esto. Porque mi temor, y ha sido mi oración, es que no la cojamos, porque acá no la cogió. No la cogió. Dios le dice: acá viste los enemigos, impresionante, ¿cierto? Yo los entregaré en tu mano para que me conozcas, para que conozcas que yo soy Jehová. ¿Sí? Y mira el verso 14. Respondió Acab: ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. ¿Y quién comenzará la batalla? Y el Señor le respondió: tú. ¿Por qué está preocupado Acab? ¿Por quién va a tomar la iniciativa para el combate? ¿Sí? Si él o va a esperar que los sirios ataquen. ¿Por quién va a ir al frente del ejército? Dios se le está revelando como alguien que lo visita aun cuando él lo ha desconocido todo el tiempo. Y aunque Dios le está hablando directamente, su única preocupación, es que es absurdo, su única preocupación tiene que ver con los detalles de la victoria que Dios ya le anticipó. Porque Dios le dijo: los entregaré en tu mano. ¿Qué importa si empiezan estos, si empezamos nosotros? ¿Quién va adelante, quién va atrás? Eso no importa. Lo realmente importante es que Dios dijo que ya. Pero acá escucha la última parte. Es para que le conozcas.
El rey le preocupa quiénes irán al frente de su ejército. Y Dios se está mostrando como quien tiene el control de todo y de todos. Dios puede vencer con pocos o con muchos. Él quiere usar a las nuevas generaciones en el cumplimiento de su propósito. No son tus generales, son los príncipes del pueblo. Pero escúchame esto. Incluso lo he puesto aquí en pantalla para que lo tengas claro. Estamos como Acab, tan urgidos de una respuesta de parte de Dios, que no apreciamos que la respuesta es Él. Y siempre está con nosotros. Siempre está ahí. Nos hemos acostumbrado a esperar la voz de Dios en función de respuesta. Para nosotros la voz de Dios solo es una respuesta, solo es una solución, solo es un alivio. Pero la voz de Dios es primeramente la revelación de Él mismo. Tú abres la escritura para tratar de escuchar la voz de Dios, pensando en el problema que tienes que resolver en las próximas horas. ¿Qué tiene Dios para mí en este desafío que tengo? ¿Qué palabra tiene Dios para mí en esta decisión que debo tomar? ¿Qué encuentro en la escritura de lo que yo necesito y debo solucionar? Siempre estamos viendo la voz de Dios en función de respuesta. Pero la voz de Dios es primeramente revelación de Él mismo. La respuesta es Él. Y siempre ha estado ahí. Siempre. Estamos esperando que Dios intervenga para que podamos tener una victoria. Pero nos privamos de apreciar el Señor que tiene el control de todo. Y usted está esperando que Dios traiga una victoria y se le olvida que usted ya es un victorioso en Cristo Jesús. Que no avanza hacia la victoria, sino desde la victoria. Queremos que Dios intervenga trayendo provisión en medio de una necesidad. Pero nos privamos de disfrutar del Padre que sabe todo lo que necesitamos y que ha provisto lo que sus hijos necesitan y que además es el dueño del oro y de la plata. Pero queremos simplemente acercarnos en busca de provisión y nos privamos de disfrutar del proveedor. Te pongo un ejemplo que creo que es bastante pertinente para lo que estamos viviendo hoy. Hoy, la iglesia está convencida que el orden social, este orden social que es un caos, puede tener un cambio para bien si logramos ubicar personas cristianas en escaños de gobierno y de decisión política. Y estamos convencidos que el día que podamos tener cristianos ubicados allá, ese día el orden social va a cambiar para bien. Y hemos abandonado la convicción de reconocer que Dios obra a través de una iglesia dependiente, consagrada y radical frente al sistema mundano en el que estamos. Y por favor, quiero hacer una aclaración. No es que esté en contra de la intervención de hombres cristianos en medio de las carreras políticas. No. Celebro y aprecio que cristianos, y ojo, que se preparen, que se formen para responsablemente ejercer esos compromisos. Pero por favor, saquémonos de la cabeza la idea, todo ese discurso mesiánico
de que cuando alguno de estos personajes se ubique allá, entonces sí, esto va a cambiar. No, 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 no. Escúchame. Es la posición dependiente, consagrada y radical de la iglesia la que va a manifestar la gloria de Dios en medio de esta sociedad. Escúchame. Se nos olvida el relato de Hechos. ¿Recuerda cuando las ciudades decían, esos que trastornan el mundo también han llegado aquí? Los que trastornaron el mundo en el inicio de la iglesia no fueron los políticos cristianos o los dirigentes políticos convertidos al cristianismo. No, no, no. Fue una iglesia que, a pesar de la más despiadada persecución, aprendió a reconocer la soberanía de Dios y verlo a Él asumir el control aún frente a las situaciones más antagónicas. Hoy tenemos un sistema que nos oprime. Hoy tenemos una cantidad de filosofías y cosas extrañas, promociones de ideologías, y uno se siente ahí como acorralado. Dios mío, y esto se la acabose y no sé qué, y las voces apocalípticas que vienen diciendo esto y aquello. Escúchame, escúchame. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Necesitamos escuchar la voz de Dios para conocerle, para estrechar nuestra comunión con Él, para reconocer los anhelos de su corazón, para estar tranquilos con la suficiencia de sus recursos, para descansar en la grandeza de su soberanía y vivir con la absoluta certeza de que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Después de mirar el texto, yo le decía, Señor, es tan difícil porque hemos construido una comunión con Dios centrada en nuestras expectativas. Yo me acerco a la comunión tratando de que Dios entienda los anhelos de mi corazón. ¿Ah? Cuando el llamado es a que yo vaya a la comunión para reconocer los anhelos de su corazón. Hemos construido una comunión con Dios que se centra en nosotros, en nuestras necesidades, en nuestros anhelos, en nuestras respuestas. Y solo vemos la voz de Dios en función de una respuesta. Pero lo más hermoso de la voz de Dios a través de su palabra es que es la revelación de Él. De Él. Señor, provéeme. Pero Él quiere que reconozca al proveedor, que pueda apreciar la grandeza de ese Padre que sabe lo que su hijo necesita y ya lo ha provisto todo. El objetivo primero de la voz de Dios es que podamos reconocer a aquel que habla. Y este es el gran desafío de la palabra en esta mañana. Quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento. Y quizás podamos permitir que el Espíritu Santo de Dios
pueda por la obra perfecta de su gracia iluminar esta palabra en nuestro corazón. Yo le decía, Señor, quizás a estas alturas yo he vivido toda la vida disfrutando de la provisión de Dios, del cuidado de Dios, de la gracia de Dios. Pero me he privado de disfrutar del Dios de la provisión, del Dios de la gracia. Y a veces cantamos y adoramos a un Dios que no conocemos. Esa dinámica de comunión, de intimidad, que me permiten conocerle cada vez más. Díselo al Señor. Señor, yo quiero poder reconocer tu voz para conocerte primeramente. Para conocerte, Señor. Enséñanos, Señor. Queremos redefinir ese erróneo concepto de comunión que hemos manejado. Que podamos tener claridad. Que el impacto primero al reconocer tu voz sea conocerte cada vez más. Hemos sido una iglesia que ha construido su fe sobre las promesas de Dios, sobre la bendición de Dios, sobre las dádivas de Dios. Pero nos hemos privado del Dios de las promesas, del Dios de la bendición, del Dios de la dádiva. Queremos conocerte, Señor. Queremos crecer cada día en esa dinámica infinita de conocerte cada vez más, Señor. Enséñanos, Señor, que no nos acerquemos a ti solo en función de una respuesta, de una solución, sino con el anhelo, Dios, de tener más conocimiento de tu gracia, conocerte en la hermosura de tu santidad. Él es la respuesta y siempre ha estado ahí, siempre.